Le invito a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabra y no le permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el pensamiento claro. El pensamiento claro. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, tener un pensamiento claro es sumamente importante para nuestra vida. Pero lastimosamente, hoy en día mucha gente ni se da cuenta con qué pensamiento está viviendo. Por eso hoy quisiera compartir la palabra de Dios con este tema, el pensamiento claro. Hay que vivir con pensamientos claros para vivir una vida sin tropiezo. Si nosotros queremos vivir una vida sin tropiezo, nuestro pensamiento tiene que estar bien claro. Si no tenemos pensamientos claros, pensaremos como vivimos. No sé si le dejo entender. Si no tenemos un pensamiento claro, viviremos como nosotros pensamos. ¿Usted entiende la diferencia? Aquella persona que tiene un pensamiento claro, vive con su pensamiento y sabe lo que hace. Pero aquellos que no tienen pensamiento claro, vive lo que piensa, lo que vive. O sea, piensa como quiere pensar, como le da la situación. Una persona que no tiene pensamiento claro puede convertirse en una persona que vive según lo que siente cada momento. Y llega a vivir una vida caprichosa, una vida sin firmeza, cambia su postura de día y de mañana según cómo va la situación. No hay firmeza en su vida. De mañana piensa así y de noche piensa así. O sea, no tiene pensamiento, por eso piensa lo que vive. Va a ser una persona que vive según lo que le parezca cada momento, buscando la comodidad, la satisfacción, la conveniencia del momento. Este es estilo de pensamiento de los que viven sin pensamiento. O sea, no tienen pensamiento. Una persona que vive con pensamiento claro es una persona que sabe claramente quién es él
y sabe claramente qué es lo que hay que hacer. Por tener un pensamiento claro, sabe qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Si uno no tiene un pensamiento claro, caerá en confusión de su identidad, no sabrá qué hay que hacer, qué no hay que hacer, terminará desperdiciando su energía, su tiempo, su vida en cosa innecesaria y no va a lograr nada en su vida. Hermanos, esta es la realidad. Mucha gente no hace lo que realmente es necesario, sino desperdicia su vida haciendo cosas que no es necesario, haciendo cosas que no tienen sentido. No hay que perder nuestra vida en cosas que no son importantes ni necesarias. Hermano, cuando yo veo si es una cosa innecesaria, si no es provechoso, trato de no hacer. Aunque muchos misioneros viajan de aquí y de allá haciendo parecer en muchos lugares, yo no viajo. Trato de hacer lo que yo tengo que hacer. Yo sé quién soy y qué debo hacer. Esta es la diferencia de la gente que tiene un pensamiento claro y de la gente que no tiene pensamiento. Hermanos, las personas que piensan como vive sin un pensamiento claro son personas que viven con la autorracionalización. En la vida hay cosas que no nos gusta hacer a veces. A veces aparecen cosas que queremos evitar. A veces queremos hacer las cosas así, fáciles. Pero hermanos, entonces comienza a buscar alguna razón para no hacer, para evitar. Y llegan a decir, yo no hago por esta razón. Ya ha inventado su cuento chino. Ya ha inventado su autorrazonamiento, su autojustificación. Y da razón a lo que él ha autorrazonado. Hermano, para tirar la flecha hay que darle blanco. ¿Sabe? Pero ¿sabe lo que hace? Lo que piensan, como viven, tira flecha, va y dibuja el blanco. ¿Ve la diferencia? Una cosa es tirar al blanco, otra cosa es tirar cualquier parte y va a dibujar el blanco. Le di el blanco, ahí está. Pero ese blanco vos dibujaste. No, le di. Estoy tratando de explicar la diferencia de la gente que vive con un pensamiento claro, de la gente que vive sin pensamiento. Su vida, su resultado es totalmente diferente. Hermanos, no hay que perder nuestra vida en cosas que no son importantes, que no son necesarias. La persona que piensan como viven, hermanos, ellos buscan su razón, buscan su justicia para justificarse. O sea, piensan como quieren vivir. En vez de pensar como debe, en vez de ver la realidad, quieren pensar como quiere. En vez de ver la realidad. Hermanos, esta autorracionalización se convierte en un factor absoluto que destruye nuestra vida. Y hoy en día mucha gente están siendo destruidos por esta autorracionalización,
porque en vez de vivir con un pensamiento claro, quieren pensar como quieren vivir. Esa es la diferencia. No son las condiciones o circunstancias las que hace infeliz a una persona, sino los pensamientos, los valores y la identidad de esa persona es lo que hace infeliz a esa persona. No es la situación. Hermanos, la circunstancia no es. Aquellos que tienen un pensamiento correcto, que tienen un pensamiento claro, van a superar esa circunstancia, esa situación. En vez de tratar con esa situación. Hoy en día mucha gente vive una vida infelices porque viven sin un pensamiento claro. Por esta causa la gente ha perdido su identidad, sus valores de vida. Hay un dicho que dice: vea claramente la realidad y la realidad no te engañará. Si vemos claramente la realidad, nuestra realidad no nos va a engañar a nosotros. Hermano, para ver con un pensamiento claro, correctamente la realidad como es, hermanos, tenemos que ver tal como es. Afrontar la realidad no se trata de verla como uno quiere, sino reconocer la situación tal como es. Pero lastimosamente hoy en día mucha gente, en lugar de ver la realidad tal como es, quiere ver solo lo que quiere ver. O sea, no ve la realidad tal como es, sino quiere ver como él quiere ver. Para vivir una vida que no se lamenta, hay que ver lo hecho, no lo que quiere ver. Yo digo, hermano, trato de analizar delante del Señor esta situación que estamos viviendo y trato de ver qué tengo que hacer en esta situación. Hay que analizar correctamente la realidad para que la realidad no me traicione. La realidad no nos perdona, hermano. Nuestra vida es el resultado de lo que pensamos. Nuestros pensamientos forman nuestra vida. Por eso el poeta británico John Milton dijo: los pensamientos crean el cielo y el infierno también. Nuestro pensamiento crea el cielo y el infierno. El éxito y el fracaso de la vida, la felicidad y la infelicidad, la bendición y la maldición, depende de los pensamientos de esa persona. Depende de qué pensamiento tenga, puede ser bendecido, puede ser maldecido también. Hermanos, una persona habla lo que piensa y hace lo que habla. Y lo que hace determina la vida de esa persona. Por eso, hermanos, toda la cosa comienza de nuestro pensamiento. Y tenemos que saber con qué pensamiento, cuál es mi pensamiento. Y hay que tener bien definido su pensamiento. La diferencia entre persona exitosa y persona fracasada es la diferencia del pensamiento. Depende del tipo del pensamiento que tenga uno, puede llegar a un lugar de éxito o a un lugar de fracaso. Por eso, hermano, Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ni más ni menos. ¿Cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón? Tal somos nosotros, ni más ni menos. ¿Qué pensamiento es lo que está ahí en mí? Hermanos, la diferencia de pensamiento conducen
ha resultado muy diferente. Y permítame decirle, los pensamientos equivocados llevan a una vida equivocada. Todo lo que manejan entiende de esto. Uno sube a un carro, arranca el motor y le pone marcha adelante y pedalea, acelera. Entonces la movilidad, el carro avanza hacia adelante. Pero en el mismo carro, uno sube, arranca y pone la marcha atrás y pedalea. Entonces el auto se va hacia atrás. En la misma forma, aunque en el mismo auto, en la misma forma, depende del pensamiento que hay en nosotros, en nuestro corazón. Uno vive una vida de marcha hacia adelante, algunos viven una vida marcha hacia atrás. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener un pensamiento bien claro para que sepamos hacia dónde estamos yendo. Muchas veces nosotros arruinamos, fracasamos, nos caemos deprimidos, nosotros sentimos mal por causa de tener un pensamiento no definido. Hermanos, aunque sea una persona noble, bien formado, depende de qué marcha ponga en su pensamiento, va a cambiar la vida de esa persona. Por eso, hermanos, si es que nosotros queremos tener una vida de logro, una vida que supera la situación, tenemos que tener un pensamiento claro. ¿Y de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana habla de esto. Hay que vivir con pensamiento claro para ser bendecido por Dios. Es importante esta parte. Si queremos ser una persona bendecida, tenemos que tener nuestro pensamiento claro también. Uno que no tiene un pensamiento claro no puede ser bendecido ni usado por Dios. Dios no bendice a cualquiera. Yo a veces veo cierta persona y yo le pregunto, ¿qué habrá en el cerebro de esa persona para que actúe, para que viva así? A veces yo digo, quiero abrir su cabeza para ver qué es lo que hay en su pensamiento. Hermanos, Dios no bendice a cualquiera. El hombre que aparece en el texto de hoy, David pudo convertirse en un rey bendecido por Dios, porque David no era una persona que pensaba como él quería vivir, sino era una persona que vivía con un pensamiento claro. No sé si le dejo entender. Hay gente que piensan como quieren vivir. Hay gente que viven con pensamiento correcto. Y David vivía con un pensamiento claro, por eso fue bendecido, llegó a ser el rey más poderoso, más bendecido de Israel. Hermanos, les explico. David vivía una vida de fugitivo. El rey Saúl quería matar al rey a David por celo. Y Saúl, el rey Saúl, perseguía a David para matarlo. Y en esa persecución, este rey Saúl tuvo necesidad biológica. Quería ir al baño. Entonces, como no hay baño en el desierto, ve a una cueva y se mete ahí para arreglar su necesidad biológica. Y justamente en esa cueva estaba escondido David con sus soldados, con sus hombres. Este rey Saúl, sin saber nada, ahí hacía su necesidad.
Entonces los soldados de David decían a David, mira, esta es la oportunidad que Dios te dio. Como Dios te dijo que va a entregar tu enemigo en tu mano, ahora es el tiempo y la oportunidad para matarlo y ser rey de Israel y dejar de vivir esta vida de fugitivo. Hermanos, en esa situación, David si movía un dedo, hágalo. Los soldados de David lo mataban y él podía proclamarse rey de Israel. Pero David no era un hombre que vivía, que pensaba lo que quería vivir. No sé si le dejo entender. No es que pensaba como él quería vivir, sino él tenía un pensamiento claro. No está bien, no está correcto que yo mate al rey, quien fue ungido por Dios y que autoproclame como rey. Si yo llego a ser rey, será por la mano de Dios. Es Dios quien me va a hacer rey, es Dios quien me va a bendecir. Y no le permitió que hiciera daño al rey Saúl. David no era una persona que pensó como él quería vivir. No, él vivía con un pensamiento claro. No es correcto matar a un rey quien fue ungido por Dios. De eso se trata. O sea, David tenía un pensamiento bien claro. Por eso llegó a ser rey y llegó a ser bendecido por Dios. Lo que pasa nosotros hoy en día, no llegamos a recibir la bendición de Dios porque no hay un pensamiento claro. Cambia nuestro pensamiento según la situación. O sea, en vez de vivir con un pensamiento claro, queremos pensar como queremos vivir. Esa es la diferencia. Veamos el texto de hoy con este pensamiento. Veamos Samuel 24, primer libro de Samuel 24, 4 al 6, dice así. Entonces los hombres de David le dijeron, porque ahí el rey Saúl estaba haciendo sus necesidades, sin darse cuenta. Y dice a David, he aquí el día de que Jehová te dijo, de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, para hacer su necesidad, este rey Saúl tenía que sacar su manto, ¿verdad? Y lo había dejado a un costado. Entonces va y corta un poco de manto del rey Saúl para después decirle al rey Saúl, de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová, y no le permitió que haga daño al rey Saúl. Hermanos, este rey David llega a ser bendecido por Dios, llega a ser gran rey de Israel, porque tenía un pensamiento claro delante de Dios. Es Dios quien me va a bendecir. No voy a hacer la cosa como me gustaría, como yo quiero. Hermanos, cuando el general Naamán llegó a Israel y llega a ser curado su lepra, general Naamán, después de bañarse 7 veces en el río Jordán, este general Naamán estaba tan agradecido, tan conmovido, y trajo gran regalo de dinero al profeta Eliseo.
de agradecimiento. Es un regalo, profeta. Así que simplemente acéptalo. Pero el profeta Eliseo se negó a aceptarlo. Eliseo tenía un pensamiento bien claro de que Dios había hecho la sanidad y que Dios debía ser glorificado. Si yo no hice nada, la sanidad llegó de Dios y a Dios tiene que glorificar. Entonces, hermanos, este profeta Eliseo no acepta, pero al ver esto, su siervo Giesi, quien era el siervo del profeta Eliseo, va y miente a general Naamán y sustrae una parte del regalo y del dinero. Giesi no tenía pensamiento claro, sino era una persona que pensaba como quería vivir. Este es el problema. En vez de tener un pensamiento claro, él pensaba como quería vivir. Quería dinero. Entonces pensó y como él quería. Hermano, déjame hacerle una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Giesi, el siervo del profeta Eliseo, hubiera dicho no claramente cuando le entró ese pensamiento de tentación? Le digo, hermano, en lugar de arruinarse, en lugar de arruinar su vida con lepra, se habría convertido en un gran hombre de Dios, haciendo grandes cosas, siguiendo los pasos del profeta Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era siervo del profeta Elías. Usted sabe, ¿verdad? Eliseo fue como siervo de Elías. Entonces, este Giesi también, si hubiese tenido un pensamiento claro, habría sido un gran siervo de Dios, profeta Giesi, que hace grandes cosas, utilizado por Dios. Pero no tenía un pensamiento claro Giesi. Él quería pensar como él quería vivir. O sea, él pensó como quería vivir. Esta es la diferencia. Hermanos, muchas veces nosotros no llegamos a ser bendecidos. No llegamos nosotros a vivir una vida de logro. Y no logramos la meta de la vida porque no tenemos pensamiento bien claro. Hermanos, viviendo con pensamiento claro, podemos vivir una vida de logro y recibir la bendición y la gracia de Dios y llegar a ser usado por Dios. Para experimentar la gracia de Dios, en lugar de seguir la corriente de este mundo, debemos tener un pensamiento claro delante de Dios. Si es que queremos lograr nuestra meta, si es que queremos lograr algún objetivo, si es que queremos ser bendecidos. En tercero y en último, entonces, ¿qué debemos hacer para vivir con pensamiento claro? ¿Qué hay que hacer para vivir con pensamiento claro? En tercero y en último lugar, para vivir con pensamiento claro, hay que tener una vida con propósito. Yo le digo por qué es importante esto. Hermanos, si es que queremos vivir con pensamiento claro, tiene que haber un propósito claro de nuestra vida. Si es que queremos tener un pensamiento claro. Muchas personas no tienen pensamiento claro porque no tienen un propósito claro en su vida. Hermanos, nosotros debemos vivir una vida con propósito porque cuando tenemos un propósito claro, llegamos a tener discernimiento. Ya le explico. Se puede decir que el discernimiento es la capacidad de distinguir
entre lo que es bueno y lo que es malo. En pocas palabras, discernimiento es distinguir entre el blanco y el negro. Ahora, yo tengo un propósito de llegar allá. Y yo tengo un propósito. Entonces, estoy yendo con un pensamiento claro hacia esa meta, hacia ese propósito. Pero sucede, hay desvío, hay camino que desvía. Entonces, uno teniendo el propósito, el destino definido, sabe que este camino no llega a tener discernimiento. No debo hacer eso porque yo tengo un pensamiento bien claro. Allá es propósito, allá es la meta, allá es el destino. Y llega a distinguir cuál es el camino incorrecto. No sé si le dejo entender. A veces, hermano, yo digo, mientras mucho misionero hace, yo no hago, porque yo cuando vine aquí a Bolivia, yo sé por qué he venido y yo voy a proseguir esa meta. Cuando llego a esa meta, yo me retiraré como un siervo inútil delante de Dios. Hice lo que tuve que hacer, yo llegué a hacer eso. No voy a desviar por allá porque no es el camino. Uno llega a tener un pensamiento claro, bien definido, cuando tiene un propósito claro en su vida. Y llega a discernir cuál es camino equivocado. Pero hoy en día mucha gente no tiene un propósito en su vida, por eso no llega a tener discernimiento. Por no tener discernimiento, hace cosas que no debe hacer. Hace cosas innecesarias. Por esa causa arruinan su vida. Porque no tienen un pensamiento claro. Hermanos, cuando vivimos una vida con propósito, llegamos a tener discernimiento. Cuando tenemos discernimiento, llegamos a tener un estándar claro de la vida, un principio claro. El propósito, eso es lo que nos hace. Aparte de hacer tener discernimiento, nos hace tener un principio, un estándar de la vida. Cuando tenemos un pensamiento claro, podemos discernir cuál es importante y cuál no es importante. Este es importante, este no es importante. Llega a discernir. Lo que no es importante, no hay que perder tiempo, ni dinero, ni la vida. Cuando uno tiene discernimiento, llega a discernir cuál es bueno, cuál es malo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué es beneficioso, qué no es beneficioso, qué es provechoso, qué no es provechoso. Cuando uno tiene bien definido su propósito en la vida, con el pensamiento claro, llega a tener este discernimiento y no pierde por el camino equivocado. Por eso, hermanos, en vez de orar por otra cosa, hay que definir el propósito de la vida. Hay que fijar la meta de la vida para que uno tenga un pensamiento claro y un discernimiento y un principio de la vida. Pero hoy en día la gente ha perdido el propósito de la vida. No sabe por qué vive. No sabe a dónde quiere llegar. Por esa causa hace cosas fuera del lugar, hace cosas innecesarias. Para vivir una vida plena sin perder el tiempo, debemos vivir una vida con propósito. Hermanos, ¿por qué los jugadores de fútbol juegan fútbol? Para entretenerse con la pelota, para mostrar la habilidad individual, para que la gente le aplauda. No, hermano. El jugador que juega ahí, juegan para meter el gol. Entre unidos, así, hacen pase,
así. La meta es meter gol. Aunque tenga buena habilidad individual, aunque la gente le aplauda, aunque esté ahí pasando bien, si no mete gol, no sirve. Ese es el propósito. Hermanos, hay que vivir una vida con propósito para que podamos vivir con un pensamiento claro para lograr algo y para no vivir una vida sin sentido que vaguea por acá, por allá, que pierde tiempo en cosas que no es importante. Hermanos, hay que proseguir la meta que está por delante de nosotros. Por eso apóstol Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta que está por delante. Esa es la vida de los cristianos, que hace vivir una vida con pensamiento claro. Cuando uno tiene pensamiento claro, aunque la gente me burle, no le doy bola. Aunque todos los misioneros van viajando de aquí para allá, yo no viajo. Aunque la gente le vaya bien, no tengo celo. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Esta es la vida de los cristianos para recibir la bendición de Dios. Aunque haga 1000 gente, yo no sigo la corriente de este mundo. Un pensamiento claro. Hermanos, por eso, no nos asimilemos a este mundo. Tratemos de tener un pensamiento claro delante de Dios y sepamos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Voy a finalizar el mensaje. Una vez le dije, en el libro de Haruki Murakami dice esto: un propósito claro simplifica la vida de esa persona. Si uno tiene un propósito claro, ese propósito claro simplifica la vida de esa persona. No hace perder el tiempo en cosas vanas, cosas que no es importante. Hoy en día mucha gente vive una vida ambigua, una vida compleja, es porque no tienen pensamiento claro ni propósito claro en su vida. Si uno no tiene un destino, no puede más que vaguear. No va a llegar a ninguna parte. Si no hay un destino, ¿a dónde va a llegar? Va a vaguear. Va a vagar por acá, por allá, va a vaguear por allá. No va a llegar a ninguna parte porque no tiene destino, hermanos. Por eso, hermanos, para tener un pensamiento claro, vaya delante de Dios y busque, ore su propósito de la vida. A esto quiero llegar. Yo voy a vivir para esto. Desde que se fije la meta, el propósito, el destino de la vida, ya uno sabe, se da cuenta qué es importante, qué no es importante. Y llega a vivir una vida de logro, llega a vivir una vida bendecida por Dios. Hermanos, a través de una vida con propósito, vivamos una vida con pensamiento claro, una vida que logra, una vida que recibe la bendición de Dios y que podamos ser utilizados por Dios y que vivamos una vida bendecida. Oremos, por favor.